de vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio dé ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Pensándolo Bien RD. Instagram y Twitter, Pensándolo Bien R. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pensándolo Bien TV. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper invierte más de 2.000 millones de pesos en obras de vital importancia en toda la geografía nacional, fomentando el desarrollo, siendo partícipe en primera fila del progreso. Acorde con las iniciativas del presidente Danilo Medina, el Fomper recorre palmo a palmo la geografía nacional, reconstruyendo, innovando, creando, reformando. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que progresa. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper, de la mano con las comunidades. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda asegurar puertas y ventanas, mantenerse en un lugar seguro y solo salir a las calles en caso de emergencia. EGI, líder en energía limpia. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Gracias por continuar con nosotros. Los programas en vivo son así, pasan sus imprevistos. Bueno, muchas bendiciones, amigos, mucha salud. Y ahora en estos tiempos, mucho juicio. Y digo mucho juicio porque al parecer hay mucha gente sin juicio por ahí, dispuesto a cualquier cosa con tal de defender de única manera sus particulares intereses. Pero, gracias a Dios, la gran mayoría de dominicanos tenemos buen juicio. Hoy tenemos la necesidad, la obligación de analizar una situación que se está convocando, se está provocando, se está procurando que suceda una marcha. Muchos dicen que es una estampida de leones hacia el Congreso Nacional, pero es necesario que analicemos eso, porque todos estos días el tema esencial, fundamental en el ámbito de la política dominicana ha sido el tema que unos llaman de modificación constitucional, que nosotros llamamos de respetar los derechos ciudadanos y de habilitar políticamente al presidente Danilo Medina. Pero ese enfoque que de manera particular muchos hacemos, es necesario que lo expliquemos, porque el pasado presidente
Leonel Fernández, con el propósito único, exclusivo y especial de hacerle honor a este ambiente de noticias falsas, a este ambiente de decir las cosas como no son, de mentir, esta nueva metodología de la demagogia, decir una cosa y hacer otra, predicar una cosa y promover por debajo la otra, pues está confundiendo a mucha gente. Y como una forma de materializar su maldad particular, su propósito individual, el pasado presidente Leonel Fernández va en una manifestación hacia el Congreso Nacional. Pero, ¿a qué va Leonel Fernández al Congreso Nacional? Él dice que a firmar un libro. A firmar un libro. Bueno, pero aquí hay mucha gente que firma un libro y muchas cosas no tienen que ir al Congreso. Lo que sucede en realidad es que, aunque de manera oficial no está abierta la campaña electoral, sino que solo está abierto lo que es una precampaña interna de los aspirantes a cargos electivos que tendrán que presentarse a los procesos internos de los partidos de primaria, ya sea abierta o cerrada, pues ya muchos han aprovechado el ambiente de reforma de la Constitución para también hacer su campaña proselitista como precandidatos. Leonel Fernández, como aspirante a la nominación presidencial del PLD, está forzando una situación particular, y es de que a lo interno del PLD no tenga él la necesidad de competir, sino que él sea el candidato por aclamación, el candidato unánime, el candidato único del PLD, porque él no quiere competir. Y no quiere competir porque le tiene miedo a la competencia. Leonel Fernández le tiene miedo a la competencia fundamentalmente si se trata de competir con el presidente Danilo Medina. Tiene miedo por lo siguiente, porque en una competencia entre Danilo Medina y Leonel Fernández a lo interno del PLD, en unas primarias abiertas como aprobó el PLD, el escenario es el siguiente. Una competencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina a lo interno del PLD es una competencia en la cual el pueblo, el soberano, el que tiene el poder, tendrá la oportunidad de comparar dos estilos de gobierno, de un mismo partido, pero dos estilos de gobierno totalmente distintos, diferentes. Uno, el de Leonel Fernández, con 12 años de ejercicio, que representa las sombras y el desprestigio del Partido de la Liberación Dominicana. Porque recordemos que antes del 1996, el Partido de la Liberación Dominicana gozaba de mucho prestigio y respeto, porque la imagen que se veía en los PLDistas era la imagen disciplinada, capacitada, correcta y honesta del profesor Juan Bosch. Pero a partir del 1996, cuando Leonel Fernández llegó a ser presidente de la República, la imagen que el pueblo tiene del PLD es de come solo y corruptos. Esa es la verdad. Todo el desprestigio, todo el resentimiento, todo el resquemor que la gente pueda tener
al Partido de la Liberación Dominicana se lo tiene por los gobiernos de Leonel Fernández, por los 3 gobiernos de Leonel Fernández. Porque incluso los grandes escándalos de corrupción que están en conocimiento de la justicia, todos se generaron en los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, en un proceso de primarias abiertas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, donde pueda competir Leonel Fernández y Danilo Medina, la gente va a comenzar a comparar el estilo de gobierno, la acción de gobierno, la obra de gobierno de Leonel Fernández con el estilo de gobierno, con la obra de gobierno de Danilo Medina. Y yo digo que en este caso, en este nivel de comparación, Leonel Fernández representa la sombra y Danilo la estrella luminosa del Partido de la Liberación Dominicana, que está limpiando la imagen de ese partido y que está gobernando para la gente. Entonces Leonel no quiere competir, tiene miedo, le tiene miedo a Danilo y está haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para que el presidente Danilo Medina no pueda competir, pero al mismo tiempo está haciendo todos los esfuerzos para ver cómo daña la imagen de este gobierno y cómo daña mucho más la imagen del PLD. No se conformó Leonel Fernández con dañar la imagen del PLD siendo presidente de la República. Ahora también, sin ser presidente de la República, está provocando dañar mucho más la imagen del PLD y del gobierno exitoso de Danilo Medina en este periodo presidencial. Entonces esa es la realidad. Pero para que ustedes vean cómo Leonel Fernández sigue mintiendo y vive de la mentira, del engaño, junto con su líder, el famoso fabulador, Vincho Castillo. Ellos dicen que van en una marcha al Congreso Nacional en defensa de la Constitución. Bueno, yo tengo la Constitución aquí. Esta es la Constitución. Él dice que va en defensa de la Constitución. Entonces, yo digo que él va en una marcha al Congreso que violenta la Constitución. Esta Constitución la violenta. Porque él va en una marcha para oponerse a que el Congreso Nacional, los legisladores, se puedan reunir y tomar decisiones. Es decir, Leonel Fernández se está oponiendo, se opone a que los legisladores tomen decisiones en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué la marcha que está haciendo Leonel Fernández violenta la Constitución? Por lo siguiente. Vamos a leer el artículo de la Constitución, mírala ahí, el artículo 267 de la Constitución, que dice, reforma constitucional. La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Es decir, que Leonel Fernández procura hacer una aclamación popular para que el Congreso no modifique la Constitución. Y eso, esa marcha, esa aclamación popular que pretende hacer Leonel Fernández, que yo entiendo que es un desorden mayúsculo, una indisciplina grande, violenta el artículo 267 de la Constitución. Porque la Constitución se modifica como ella dice. La Constitución se modifica como la Constitución misma dice. Y la Constitución misma dice, según el artículo 270 de la Constitución,
la convocatoria a Asamblea Nacional Revisora. La necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Leonel se opone a que se haga esa ley de convocatoria. Es decir, Leonel se opone a la Constitución. Esa marcha o esa horda, esa invasión, esa movilización, como ellos quieran llamar, que está promoviendo Leonel Fernández y su entorno, es para violar la Constitución, para violentar la Constitución, y que ya hemos visto, hemos leído 2 artículos de la Constitución que esa marcha de Leonel violenta. Violenta el artículo 267, violenta el artículo 270, que ambos artículos, el 267 y el 270, dicen cómo se modifica la Constitución y garantizan esos artículos que la modificación constitucional es legal, es legítima y es necesaria. Entonces esa marcha, para oponerse a que la Constitución sea modificada, violenta la Constitución. Sin embargo, ellos dicen que esa marcha es para defender la Constitución. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente cree de verdad que Leonel va a defender la Constitución. No, Leonel está violentando la Constitución. Y lo está llamando a usted, y lo está confundiendo a usted para que usted también apoye la violación a la Constitución. Pero además, esa marcha violenta la Constitución Dominicana en su artículo 2. El artículo 2 de la Constitución dice lo siguiente, lo estoy buscando, aquí está. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa. El pueblo es el que sabe, el pueblo es el que manda, el pueblo es el soberano. No son esos 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil personas que Leonel pueda juntar ahí. Eso no es el pueblo. El pueblo dominicano lo conforman más de 10 millones de ciudadanos. Y de esos más de 10 millones, más de 7 millones de ciudadanos dominicanos están en la edad de ejercer soberanía y lo hacen a través del voto popular cada 4 años. Precisamente ahora, el próximo año, habrá una decisión soberana del pueblo en el proceso electoral que se avecina. Y precisamente por miedo, por temor a ese proceso electoral del 2020 que se avecina, Leonel Fernández está promoviendo que se violente la Constitución. Está confundiendo a mucha gente, pero yo espero que a partir de hoy, después de usted ver estas explicaciones, usted puede explicarle a los demás que Leonel es un violador de la Constitución. Y no desde ahora, ya lo hizo con una modificación en el 2010. Pero ahora, el temor de él es la competencia. Tiene miedo de competir, porque se sabe en minoría y tiene miedo de competir porque sabe que la mayoría va a ganar. Pero aparte de que esa manifestación que va a hacer Leonel Fernández hacia el Congreso, o que hizo Leonel Fernández hacia el Congreso, viola la Constitución en sus artículos 267, 272 y el artículo 2, que es de la soberanía popular. Leonel Fernández también violenta los derechos ciudadanos. Es decir, que mucha gente que está ahora mismo confundido, está entendiendo que la modificación constitucional es ilegal, es arbitraria, le está dando la oportunidad a Leonel y a toda su gente a que también le violente sus derechos a usted como ciudadano. Porque en el artículo 22, y vamos a leerlo,
El artículo 22 de la Constitución establece lo siguiente: derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos lo siguiente: elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Es el primer derecho. Igual hay otro: decidir sobre los asuntos que le proponga mediante referéndum. Esa actividad que está haciendo Leonel no es un referéndum. Es una marcha de sus acólitos, de sus allegados, de sus exministros y empleados de los gobiernos de 12 años de Leonel. Entonces, todo ciudadano dominicano, y yo entiendo, no sé qué usted entiende, pero yo entiendo que el presidente Danilo Medina es un ciudadano dominicano. Y dice la Constitución en su artículo 22, en sus derechos de ciudadanía, que todo ciudadano dominicano tiene derecho de elegir y ser elegible para los cargos que establece la presente Constitución. Para Leonel ese artículo no existe en la Constitución. Para Leonel no existe el artículo 2 de la Constitución que declara que la soberanía es popular. Para Leonel no existe el artículo 267 de la Constitución que establece que la modificación de la Constitución se hace a través de una reforma y que la misma Constitución establece cómo se hace la reforma. Y precisamente en su artículo 270, que tampoco existe para Leonel, el artículo 270 de la Constitución, dice que la necesidad de la reforma constitucional se declara por una ley de convocatoria. Leonel no quiere ley de convocatoria. Para Leonel, ninguno de estos artículos existen en la Constitución, pero mucho menos existe el derecho a la igualdad que establece la Constitución en el artículo 39. Derecho de igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Ninguna discriminación por razón de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social, personal, etc. O sea, para Leonel, el presidente Danilo Medina no es igual, no puede ser igual a los dominicanos. Lo quiere excluir. Para Leonel, Danilo no es dominicano. Es más, para Leonel, Danilo no es ni siquiera un ser humano. Esa es la verdad. Para Leonel, esta Constitución no importa. La irrespeta, la ha irrespetado siempre. Y aquí están los ejemplos. El artículo 2 que dice la soberanía es del pueblo. A Leonel no le importa el pueblo, es él. El artículo 22 que dice que todo ciudadano dominicano tiene derecho a elegir y ser elegible. A Leonel no le importa eso, que la Constitución diga eso. El artículo 39, el derecho de igualdad, a Leonel no le importa el derecho de igualdad. Para Leonel, Danilo no tiene ningún derecho en este país. Eso es lo que él plantea. Y todos los que de una forma u otra lo acompañen en ese aventurero proceso, en esa aventura política, lo que está diciendo es que Danilo Medina no merece nada y que no tiene ningún derecho, que no hay que respetarlo para nada. Ese es el mensaje que lleva Leonel a los dominicanos. El irrespeto a la Constitución, diciendo, por eso yo le digo aquí, que a los políticos no le crean, no se lleven de lo que dicen los políticos, que son demagogos.
llévense, juzguen al político a partir de sus obras, de sus hechos. Y el hecho es que Leonel, con esa actividad, violenta esta Constitución que él dice que va a defender. Esta Constitución, para Leonel Fernández, lo único que hay en la Constitución que a él le interesa es el 20º transitorio. El último párrafo, en la última hoja. Un párrafo, no un artículo, un párrafo. Hay 20 párrafos. Y un solo párrafo, porque ese párrafo él lo metió de contrabando en complicidad con el que era consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el traidor Pina, que era consultor jurídico, un grandote que es del comité político. Pina, sí, ese mismo, el consultor jurídico pasado. Pina Toribio. Pina Toribio, alicate de Leonel, porque Danilo es un hombre sano, un hombre humilde. Se quedó con el mismo consultor jurídico que tenía Leonel Fernández, ese mismo consultor jurídico tenía Danilo Medina. Un hombre de confianza, un hombre sano, un hombre humilde, un hombre sencillo, como la gente lo ve en las visitas sorpresa. Y Pina Toribio, alicate de Leonel, metió de contrabando en la modificación constitucional del 16 el 20º transitorio, el último parrafito. Usted sabe que la gente firma los documentos y no lee todo porque la ponen en letra chiquitica. Y en ese 20º transitorio dice que Danilo Medina ya no puede participar jamás en su vida en actividad política. Y usted estará diciendo, Trini, pero tú estás exagerando. No, exagerando no. Ese 20º transitorio dice lo siguiente: en el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, óigalo, oiga, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni para ningún otro, nunca en su vida. O sea que para Leonel, Danilo Medina es un criminal. Para Leonel Fernández y su gente, Danilo Medina es un criminal. ¿Por qué es un criminal? Bueno, porque Danilo Medina cumplió con entregarle el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, que Leonel nunca cumplió. Para Leonel, Danilo Medina no tiene ningún derecho, no puede hacer política, tiene que irse para su casa a leer y a jugar con los nietos sin hacer política, por el simple hecho de que Danilo Medina va los domingos en su visita sorpresa a hablar con los pobres, a ayudarlos, a prestarle financiamiento y asistencia técnica al campo para que aumente la producción agrícola, que los gobiernos de Leonel Fernández se cayó. Póngame imágenes ahí de los campos produciendo. Antes en República Dominicana no se exportaba nada. Los mercados locales, el mercado de la Duarte y todos esos mercados, estaban prácticamente desabastecidos. Y los precios fluctuaban, subían y bajaban muchísimo por el tema de la escasez. Hoy tenemos en la República Dominicana un campo con una estabilidad de producción. Entonces, esa es la verdad. Esa actividad de Leonel violenta la Constitución y solamente expresa el miedo, el temor que tiene Leonel a la competencia, y mucho menos competir y comparar y permitir que el pueblo compare sus gobiernos de la sombra de 12 años con estos 7 años de luz y esperanza del pueblo dominicano. Hagamos una pausa y regresamos.